Dios les bendiga, amados hermanos. Les saluda su servidor, el pastor Elder Figueroa, para poder desarrollar juntos el foro de preguntas, por supuesto, con la dirección del Espíritu Santo y con la luz de la palabra de Dios. Vamos a comenzar. Hemos recibido una serie de consultas que han sido de gran bendición, ya que sabemos que detrás de cada consulta también hay muchas personas que se preguntan lo mismo. Y sabemos que la fuente es Dios y de Él esperamos la respuesta, de Él esperamos la dirección. Así que en el nombre de Cristo Jesús vamos a comenzar con la primera consulta. Así que le damos inicio al foro de preguntas. Buenas tardes, pastor. Dios los bendiga. Es un placer poder hacer una pregunta a usted que tiene bastante conocimiento y que le sirva de bendición a otros hermanos. Yo me gustaría preguntarle sobre el Espíritu Santo, que en Mateo 28 Jesucristo en su ascensión nos dijo que ahí les dejo un espíritu de gracia y oración. Quisiera que nos explicara más bien qué es ese Espíritu Santo. ¿Es una persona? ¿Es una fuerza activa? Porque cuando oramos siempre le pedimos a nuestro Señor Jesucristo ese Espíritu Santo que nos deja de espíritu de oración. ¿En qué se basa? Muy bien, es una pregunta hermosa, pero tengo que mencionar que el término fuerza activa es parte de la doctrina que manejan los testigos de Jehová. Definitivamente tenemos que comprender que los cristianos nos basamos en una doctrina totalmente bíblica, pero sabemos que hay enemigos de la sana doctrina, y entre esas sanas doctrinas encontramos que el Espíritu Santo es una persona y es totalmente bíblico afirmarlo. Pero el término fuerza activa es parte de lo que declaran los testigos de Jehová. Pero, por supuesto, el Espíritu Santo es fuerza activa, pero no únicamente una fuerza activa, es una persona. Y eso es importante que lo podamos entender porque cuando vamos a las Escrituras vemos que Él se entristece, vemos que Él también habla, y definitivamente también la Biblia muestra de un grupo de hermanos que no sabían que había Espíritu Santo. Y yo quiero fundamentarlo textualmente porque en Hechos 13, verso 2, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces podemos darnos cuenta que el Espíritu Santo habla. Recordemos que la Biblia también dice que no contristemos al Espíritu Santo. Entonces se entristece. Pero también hay mucha gente que desconoce que el Espíritu Santo es una persona, y eso también ocurrió en el tiempo bíblico, porque aparece en Hechos 19, verso 1 en adelante, se los leo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces podemos darnos cuenta que aparece un grupo de discípulos, oiga bien, que ellos no sabían del Espíritu Santo. Y hay gente que desconoce mucho del Espíritu de Dios, y es la bendición que nos dejó Jesucristo cuando Él dijo que convenía que Él se fuese, porque al irse Él enviaría el Espíritu Santo, quien nos guiaría a toda verdad. El Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Sabemos que el Todopoderoso es omnipresente y Él se puede manifestar en tres oficios. Y uno de esos oficios es como Padre, el otro es como Hijo y el otro es como Espíritu Santo. Pero definitivamente tenemos que darnos cuenta que incluso la Biblia habla de los 7 espíritus de Dios. Es decir, que esto nos habla de la omnipresencia de Dios. No todo el mundo comprende que Dios se puede manifestar como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Pero sí, el Espíritu Santo, ya directamente contestando la pregunta, el Espíritu Santo es una persona, parte de la divinidad. Recordemos que Dios es como el mismo ejemplo que la Biblia utiliza, y dice que el espíritu y el agua concuerdan, también menciona la sangre, pero cuando dice que el espíritu y el agua concuerdan, podemos utilizar el ejemplo de cómo el agua, siendo sólido o hielo, líquido en agua, por supuesto, y gaseosa,
es la misma agua, la misma H2O. Entonces podemos darnos cuenta que el agua tiene como el ejemplo de lo que es Dios. Y recordemos que Dios también de manera hermosa nos describe de los ríos de agua viva. Entonces podemos darnos cuenta que de la misma manera que el agua puede ser sólido, líquido y gaseosa, y es la misma agua, así Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son la misma persona. Así que vamos a continuar con la siguiente pregunta en el nombre poderoso de Jesús. Buenos días, pastor. Yo quiero hacerle una consulta. Quería consultar acerca del velo, porque nosotros nos congregamos en una iglesia bautista. Mi esposa pues no viene de una iglesia bautista, sino que de una iglesia pentecostés, pudiera decir. Pero resulta que ella se siente incómoda porque cuando vamos a la iglesia no puede utilizar el velo, porque los bautistas pues no utilizan el velo para hacer la oración. Sin embargo, yo he tenido esas dudas y sí me gustaría que por favor salir de esas dudas que tenemos. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del velo? Si es posible o no es posible, o se peca al no utilizarlo. Entonces yo tengo esa consulta, por favor. Bien, es una pregunta bien delicada, y es precisamente que la Biblia menciona en el libro de Hechos, en el libro de Corintios específicamente, capítulo 11, menciona algo bien tremendo, y es que no es una opción ni una sugerencia, sino que es una orden de parte de Dios el hecho de que la mujer debe cubrirse con un velo. Definitivamente, ahí la pregunta menciona una iglesia bautista. Tengo que mencionar también que las iglesias bautistas afirman algo que es bien delicado, porque dicen algo que no es bíblico, y ellos afirman definitivamente que el velo lo utilizaban las prostitutas, y eso no es así. La Biblia no dice eso. De hecho, la Biblia muestra que la mujer que ora o profetiza, que se cubra la cabeza. Y en la Biblia se encuentra bastante fundamento, no solo en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo, de cómo Dios instruye a su pueblo y específicamente a las mujeres para que se cubran. Y en Corintios capítulo 11 podemos encontrarlo, y enseña en el verso 4 la instrucción para el varón, y dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Ok, cuando revisamos más profundamente podemos darnos cuenta que la Biblia sí habla del velo, solo que en la traducción al español habla de cubrir o cabeza descubierta, pero cuando revisamos el griego bíblico está hablando de velo o sin velo. Y en el verso 15 del capítulo 11 aparece un único verso que lo utilizan como la base doctrinal para negar el velo, cuando hay muchos más textos que afirman el uso del velo como una orden de parte de Dios. Y cuando digo orden es porque por el verso 5 creo que es, menciona, o el 10, yo lo busco aquí, amados, aquí está: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Entonces no es una sugerencia, es una orden, porque dice que debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y se está refiriendo, por supuesto, a un velo, pero no al cabello, sino a un elemento que es no natural, es decir, que se refiere a una señal. El velo está entre las cosas que la Biblia describe como elementos de culto, se lo estoy parafraseando, porque se habla del velo, se habla de levantar las manos, se habla de doblar rodillas, se habla de varias cosas, el aceite, el vino, se hablan de muchas cosas que tienen que ver con el culto y que son aprobadas por Dios. Pero han negado el velo algunos hermanos basados en el texto de Corintios 11:15. Cuando lo utilizan, en realidad lo que están haciendo es saliéndose del contexto, porque dice: por el contrario, a la mujer a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le he dado el cabello. Ese texto no está diciendo que no use velo, sino que el cabello es el para lo natural,
pero para culto, para orar o profetizar, la Biblia describe que hay un velo, porque cuando dice que al dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar de velo le he dado el cabello, ya en el verso anterior habla de la naturaleza misma dando una enseñanza. Entonces podemos comprender que lo que está diciendo que en lugar de velo le he dado el cabello es porque la naturaleza le está enseñando a la mujer que es ella la que se debe de cubrir y no el hombre, y en lo natural ella porta en lugar de un velo, ¿verdad?, el cabello largo, por supuesto. Pero como la pregunta está orientada a una iglesia bautista, un tremendo respeto para los hermanos de las iglesias bautistas, pero están afirmando algo que no es bíblico, están afirmando que son las prostitutas del Antiguo Testamento, o del tiempo de Corinto, de la iglesia de Corinto, que se cubrían. No, amados, la Biblia habla del velo aún desde Génesis capítulo 24, habla del velo en Cantar de los Cantares, habla del velo en Corintios 11, en Éxodo 34, haciendo referencia de cómo Moisés no se cubría, y cómo en Corintios 11 la Biblia describe que el hombre no se debe de cubrir. Entonces, y como el velo que usaba Moisés, pues cuando oraba y profetizaba no lo utilizaba, solo en otras ocasiones, pero no en la oración y no en el momento de profetizar, coincidiendo con lo que el apóstol Pablo describe también en Corintios 11. Entonces podemos darnos cuenta, amadísimos, que el velo no es una opción, es una orden de parte del Espíritu Santo que está en Corintios capítulo 11. Ok, hay hermanas que dicen, yo me siento bien sin usarlo. Bueno, eso de sentirse generalmente ha hecho que mucha gente practique la desobediencia, porque incluso se sienten bien cuando no se sujetan a las autoridades, por ejemplo, y no sujetarse a la autoridad puede hacer que la gente sienta cierta libertad, pero que no es bíblica esa libertad. Entonces, no es de cómo nos sintamos, no es si tienes 30 años en el Evangelio, porque hay gente que tiene 40 años en el Evangelio y tiene que hacer cambios, porque han ignorado cosas que están en la Biblia por 40 años, las han ignorado. Entonces, nuestro hermano decía acerca de una hermana que viene de una iglesia pentecostal o pentecostés, y él está en una iglesia bautista o está en una iglesia bautista. El asunto, amados, ahí es que se debe de tomar una decisión, porque al ella ir a adorar a la iglesia bautista, teniendo la doctrina bíblica en su corazón, para ella le es una carga estar en un lugar donde se niega un punto totalmente doctrinal. Ahí lo necesario más bien es tomar una decisión si continuar o no continuar en ese ministerio, por cuanto es a Dios a quien tenemos que agradar y no a los ministerios. Sin embargo, si hay de parte de Dios instrucciones de permanecer en ese ministerio, eso hay que confirmarlo y esperar el tiempo donde se pueda utilizar el velo en otro lugar, o tal vez Dios les abrirá las puertas para moverse, pero realmente es bíblico que una iglesia no lo predique, no importa la cantidad de miembros que tenga, no importa si el pastor es ronco, o si el pastor es barbón, o si el pastor es canoso, no importa si el pastor tiene voz de trueno, o tiene millones de seguidores en Facebook o en YouTube, no importa eso, lo que importa es que la Biblia lo ordena, porque la gente busca otros indicadores para negar lo que la Biblia tajantemente dice que debe de practicarse. Así que, amados, el velo es totalmente bíblico y es necesario que se practique. Así que seguimos con la siguiente pregunta. Bendiciones, Pastor Elder. Soy Eddie Zamora de Costa Rica y mi pregunta es, ¿qué es un espíritu de estupor? ¿Qué ocasiona, verdad, este espíritu? ¿Y cómo podemos vencerlo? ¿Cómo podemos salir victoriosos ante esta amenaza, verdad, en el ámbito espiritual? Bendiciones. Amén, bendiciones. Amados, el espíritu de estupor, la manera de vencerlo es llenándose del Espíritu de Dios. Esa es la forma de vencerlo. Y no solo el espíritu de estupor, a todos los espíritus que atacan se les puede vencer con la llenura del Espíritu Santo. Ok, sin embargo, el hermano también pregunta que qué es el espíritu de estupor. Eso aparece en Romanos capítulo 11, y al revisar en el verso 8 dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, se refiere al pueblo de Israel, o los judíos que rechazaron a Cristo, los que rechazaron el Evangelio. Pero dice que Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Ok, cuando revisamos la versión Nácar y Colunga, esa versión lo dice de esta manera: según está escrito, Dios les dio un espíritu de
aturdimiento, ojos para que no vean y oídos para no oír hasta el día de hoy. Oigan bien, la versión latinoamericana me llama la atención porque lo dice de esta manera. Dice la escritura, Dios los embruteció. Sus ojos no ven y sus oídos no oyen hasta el día de hoy. Entonces, el espíritu de estupor, en realidad, amados, es como una ceguera espiritual. Y recordemos que hay una situación que Dios maneja, y es que cuando no lo quieren a Él, entonces Dios entrega a los contrarios. Y eso es una especie de azote. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, dice la Biblia que Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Y el espíritu de estupor es una especie de azote que Dios permite que opere por causa del rechazo al Espíritu Santo. Ok, y recordemos que cuando Jesucristo vino, le rechazaron y de hecho llegaron hasta atribuirle a las tinieblas la obra de Cristo. Entonces activaron, como por cuanto no querían relación con el Espíritu de Dios, entonces empezaron a recibir espíritus de las tinieblas y entre ellos el espíritu de estupor, que Dios lo deja operar porque es un azote. Cuando se revisa esa palabra estupor en el griego bíblico, es la referencia Strong 2659 y entre otras cosas aparece escozor, picazón, y es una sensación como que de las extremidades se duermen. Recordemos que tiene que ver con un adormecimiento espiritual, pero también habla de confusión y también habla de letargo. Entonces, y letargo es un estado de cansancio, ¿verdad? Y de somnolencia profunda y prolongada, y especialmente cuando también es de un ya tema patológico o médico, se le puede llamar también, y se produce a causa de una enfermedad. Entonces, la enfermedad espiritual puede causar que una persona caiga en las garras del espíritu de estupor. Y un espíritu de estupor comienza con que tú dejes de congregarte, comienza haciéndote perder el interés por leer la palabra, por servir a Dios, incluso por alabar a Dios. Mucha gente comenzó siendo seducida por un espíritu de estupor y fue vencida. Así que eso, amados, es de lo que se trata el espíritu de estupor. Así que vamos a continuar porque queremos desarrollar este foro con las preguntas que nos enviaron y darle respuestas a cada una de estas preguntas. Gloria a Dios. Dios le bendiga, Pastor Elder. Yo tengo una consulta. Dice que quería saber, bíblicamente, no habla de la fecha de nacimiento de Jesús, ¿verdad? Precisamente si fue en diciembre o fue en noviembre, no sé si usted me puede ayudar con esa duda. Gracias, bendiciones. Ok, el nacimiento de Jesús. Ese tema, amados, mucha gente lo ignora precisamente porque no han escudriñado la Biblia. La Biblia sí muestra el tiempo en que Jesús nace y no es, amados, en diciembre. De hecho, Jesucristo nace entre la última quincena de septiembre o la primera de octubre, que es un mes que la Biblia lo señaliza como un mes importante en el calendario judío y donde están también relacionadas fiestas judías, ya que Jesucristo nace en una sincronización con lo que es fiesta judía. De hecho, él tabernaculizó en la fiesta de los tabernáculos. Y así la fiesta de las trompetas tiene que ver con las trompetas del Apocalipsis y también con la final trompeta y así cada una de ellas. Pero Jesucristo nace, amados hermanos, entre septiembre y octubre, entre la última quincena de septiembre y la primera de octubre. ¿Dónde está la base bíblica? La base bíblica la encontramos precisamente cuando vemos el tiempo en que nace Juan el Bautista, porque la Biblia describe el tiempo que Juan Bautista nace y lo podemos ver a partir de cuando le dan la palabra a Zacarías, que él será padre y su esposa siendo ya mayor. También es un milagro, de hecho, el nacimiento de Juan Bautista, y la Biblia describe que es 6 meses mayor que Jesucristo y nos da bastantes códigos bíblicos para entender cuál es el tiempo, porque él estaba sirviendo según el orden de su clase. De hecho, era la 8ª orden, y el tiempo en que él se demora en retornar a su casa
más todos los cálculos que aparecen en relación al nacimiento de Juan Bautista, quien tenía 6 meses ya de gestación cuando María también concibe a Jesús, ahí podemos entender al sacar las cuentas que Jesús nace entre septiembre y octubre. Sin embargo, mis amados hermanos, también tenemos que tomar en cuenta que incluso en Israel para el mes de diciembre hace frío y de hecho hasta cae nieve y podrían haber estado los pastores sobre su rebaño, como la Biblia describe que fue el nacimiento de Jesucristo mientras los pastores estaban sobre su rebaño. En diciembre eso no ocurre porque están en los establos las ovejas y los pastores no están pastando las ovejas en esa temporada, precisamente porque es una temporada climática pesada, extremadamente pesada, que de hecho hasta cae nieve. Entonces esa es una situación también como muestra, pero sí la Biblia describe haciendo cálculos a partir del sacerdocio de Zacarías, a partir de la plática que tiene María con la madre de Juan Bautista, que cuando ella llega a visitar a Elizabeth, hasta salta en el vientre de Elizabeth, Juan Bautista, cuando la salutación de María. Entonces, ahí se marca el nacimiento de Juan Bautista en ese tiempo que se logra ver de acuerdo al sacerdocio de Zacarías, su padre. Jesucristo no nace en diciembre, él nace entre septiembre y octubre. Ahora, lo tremendo es que en diciembre, lo que sí ocurren, amados, son una serie de fiestas paganas. Y qué interesante que se caracterizaban por el consumo de alcohol y el intercambio de regalos. Y eso tiene que ver con la influencia también de aquellos hombres que combinaron la religión con la política y que tratando de hacer una especie de mezcla, mezclaron fechas también. Cuando quisieron influenciar con el cristianismo a una situación pagana que había, la mezclaron. Entonces ahí surge lo que es una celebración en el mes de diciembre que está fuera del calendario bíblico o de los indicadores bíblicos. Jesucristo nace entre septiembre y octubre. Ok, la Biblia dice examinarlo todo, retener lo bueno. ¿Qué significa eso? Que aunque Jesús no nace en diciembre, la unión familiar que se practica en esa fecha hay que aprovecharla. Y si se toca el tema, pues podemos testificar y decir, no, Jesús no nace en esta fecha, él nace entre septiembre y octubre, bíblicamente hablando. Pero aunque la gente está celebrándolo de una manera que no es ni bíblica, porque muchos dicen que es el nacimiento de Jesús, pero lo que menos se acuerdan es de Jesús. Muchos se van al alcohol, a las drogas, a cosas terribles, y finalmente lo que menos hacen es celebrarle a Cristo. Pero hay una serie de personas que también conmemoran el nacimiento de Jesús y dan gracias. Entonces, aunque no están haciéndolo en el tiempo correcto, sí es algo, amados, que deberíamos de extraerle lo bueno, y lo bueno es la unión familiar que en esa temporada se practica, pero no es bíblico. Y aprovechando la oportunidad, los pinos que se colocan en las casas son señales de idolatría, aunque usted diga que lo hace por los niños, porque mucha gente utiliza ese pretexto y dicen por los niños. No, es por usted que lo hace, porque usted quiere alegrarse en un pino que cuando se investiga se puede encontrar que tiene origen pagano, así como el solsticio de invierno de invierno que se celebra en diciembre tiene origen pagano, el culto al dios Sol, Dios con D minúscula, por supuesto, y una serie de cosas. Pero incluso hay gente que adorna sus casas con cosas alusivas a la Navidad y son señales a las esferas espirituales que están sincronizadas esas casas con la festividad errónea, supuestamente de Jesús, en una temporada que no es para Jesús, y que se sabe que muchos en realidad lo que hacen es practicar una serie de cosas que están muy alejadas de lo que la Biblia describe. Ok, creemos en que Jesucristo nació entre septiembre y octubre por los indicadores bíblicos, y ahí están, son muy fuertes. De hecho, les recomiendo que busquen en YouTube el tema La Verdad de la Navidad, Pastor Elder Figueroa. Ahí con lujo de detalle podrán encontrar el tema. Hay una serie de situaciones históricas. También muestro el calendario gregoriano, el calendario hebreo, y ahí me van a entender cómo Jesucristo nace entre septiembre y octubre. Ahora, no vamos a escondernos en diciembre. Si hay reunión familiar, asistamos. Si nos van a dar algo de comer, comamos con libertad. La Biblia dice, si alguien os invita a algún lugar y queréis ir, de todo lo que pusieren enfrente, comed sin cargos de conciencia, porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Pero si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró. Así que, amados hermanos,
Esa es la respuesta totalmente bíblica. Vamos a la siguiente pregunta en el nombre poderoso de Jesús. Pastor, buenos días, pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga a todos. Le habla Silvio Castro desde acá de Colombia. Colombia, específicamente el departamento de La Guajira, desde Fonseca. Yo quiero reconciliarme con Cristo porque sé que la venida de Cristo está cerca. Gloria a Dios. Está a las puertas, no sabemos ni el día ni la hora, pero me asusta no estar preparado para el día que Cristo venga por su iglesia. Pero uno ve uno no sabe ni cuál es la iglesia verdadera. Si yo quiero buscarlo, no sé si es la pentecostal, si es la trinitaria, o sea, uno no sabe cuál es la iglesia verdadera y quiero que me oriente con eso, pastor. Que Dios nos ayude. Ok, básicamente la iglesia verdadera es un remanente de gente que Dios sacará de todas las iglesias. Vean qué interesante esto. La iglesia trinitaria y la iglesia pentecostal, entiéndase por iglesia pentecostal el grupo, por la pregunta, un grupo de personas o de hermanos que afirman que el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús. Ellos, aunque no todos, pero algunos de ellos están acusando a los trinitarios que es una doctrina antibíblica, y los hermanos que se les llama trinitarios también acusan en algunos casos a los pentecostales que no debe ser en el nombre de Jesús. Y ha habido una especie de controversia. Ok, usted puede ir, amado, a una iglesia que se apegue a la Biblia, y en ambos lados, la iglesia pentecostal y la iglesia trinitaria, están con el buen deseo y con la intención de apegarse a la Biblia, pero sí hay diferencias doctrinales. Lo que yo le recomiendo es que trate de preguntarle al Espíritu Santo en oración cuál es el lugar que tiene para usted, ya sea entre los trinitarios o entre los pentecostales, que los pentecostales unidos principalmente son los que hablan con bastante enfoque en el bautismo en el nombre de Jesús, y lo hemos explicado. Les recomiendo también que busquen un tema doctrinal que se llama el bautismo. Explico mucho acerca de este, de hecho el tema es sobre el bautismo, y hablo acerca de esta controversia que ha surgido sobre los trinitarios y los pentecostales que bautizan solo en el nombre de Jesús. Y, amado, en las dos iglesias se habla de Cristo y hay mucha bendición, y no podemos decir que alguna de las dos es de origen negativo, porque las dos son de Cristo. Lo que hay es una diferencia doctrinal, y puede ser que Dios te ubique en una iglesia trinitaria o en una iglesia pentecostal, pero es necesario que le pregunte al Espíritu Santo. Hay un texto que dice que Él nos puso en el cuerpo como Él quiso. Entonces es interesante que mucha gente se mueve por cómo se sienten o cómo está el ambiente. No es así, es por dirección de Dios, porque es el Señor el que nos coloca en el cuerpo como Él quiere. Así que vamos a la siguiente pregunta en el nombre de Jesús. Pastor Elder, bendiciones. Solo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted cree que la salvación se pierde? Algunos dicen que la salvación no se pierde. Bendiciones. Ok, una pregunta fuerte, porque es una controversia que lleva siglos. Es una controversia que lleva siglos. Y están los calvinistas y los de la doctrina de Arminio, que han estado con unas posturas doctrinales por años. Unos afirman que no se pierde y otros que sí. Yo pertenezco a la escuela de los que creemos que sí se pierde, porque la Biblia dice que ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? También dice la Biblia que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. La Biblia tiene una serie de textos de advertencia sobre ese asunto de la salvación, y creo que en Romanos 11:20 hay algo que lo resume. Vamos a ver si encuentro ese texto, porque es un texto, amados, realmente, vamos a ver, o 12:20, voy a ver si lo logro encontrar. Vamos a ver, no es ahí. Dice, ok, solo un momento, porque 11:22 es. Ok, dice la escritura, oiga bien, aquí en Romanos 11:22, dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad,
pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces ahí podemos darnos cuenta de gente que está en la bondad de Dios, pero que si no permanece puede ser cortada. Entonces la salvación se puede perder. Hay ciertos argumentos que yo los considero argumentos hasta que no deberían ni de pronunciarse, porque dicen algunos, no, la salvación no se pierde, el que se pierde es el alma. Esas frases son hasta como, las considero como para avergonzar o no, ese tipo de cosas no deberíamos de decirlas. Hablando de las almas que se salen de la bondad de Dios, se pueden perder. A mí no me gusta ese tipo de respuestas cuando dicen, no, la salvación no se pierde, quien se pierde es el alma. Esa no es respuesta. La respuesta es que la Biblia dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Así que eso de ser cortado no significa de morir únicamente, sino de la situación de perderse. Acuérdense también que el libro de la vida puede tener borrones, ¿verdad? Gente que puede ser quitada del libro de la vida. Entonces, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿cómo escaparemos nosotros, dice la Biblia, si descuidamos una salvación tan grande? Así que hay que cuidar esta salvación, amados, porque es una gran bendición de parte de Dios. De hecho, nosotros somos partícipes de una oportunidad que no se le dio a los demonios que fueron ángeles antes, pecaron y Dios los expulsó y no les dio otra oportunidad, y a nosotros se nos da participación en la salvación por medio del sacrificio de Cristo. Entonces, de hecho, mucha gente con la doctrina, yo le llamo calvinista extrema, porque la doctrina calvinista tiene una gran bendición, y ya se la voy a mencionar, pero mucha gente con la doctrina de calvinismo de forma extrema están practicando quizá no lo que esa doctrina en su esencia quiere transmitir, y es el abuso de la gracia, que dicen yo salvo, siempre salvo, y se van al pecado y terminan perdiendo la salvación. Tienen nombre de que viven, pero están muertos, porque de hecho esa fue la argumentación de una falsa iglesia, una secta totalmente que dirigió aquel apellido Miranda, Juan Manuel o Jesús Miranda, creo que es el nombre de él, Jesús Miranda, que dirigió la secta Creciendo en Gracia. De hecho, él murió. Ese estaba tan confundido que primero dijo que era Cristo, después que era el anticristo, ni él sabía quién era, pero dentro de esa iglesia ocurrieron una serie de atrocidades vergonzosas que no vale ni la pena mencionar ni describir, pero basados en el extremo de la doctrina calvinista. Y es que la salvación no se pierde porque ya Jesús pagó nuestros pecados una vez para siempre. Pero la Biblia enseña también de no pisotear la sangre de Cristo y exponerla a vituperio. Entonces se puede perder el privilegio de estar en Cristo por insistir en pecar. De hecho, el que ha nacido de nuevo siente el deseo de santificarse y también siente la repugnancia por todo lo que ofende a Dios, precisamente porque es templo del Espíritu Santo. Pero aún así hay gente que siendo templo del Espíritu Santo se vuelven una casa adornada y vacía. Entonces esa parte es bien delicada. La salvación se puede perder, amados, por eso la Biblia tiene vastos ejemplos acerca de ese asunto. Así que vamos a la siguiente pregunta en el nombre de Jesús. Ok, la pregunta es, ¿cuál sería la opinión suya sobre, por ejemplo, un pastor que se separan de su esposa? Bueno, los problemas los saben ellos, por supuesto, pero luego contrae matrimonio con otras del mismo problema prácticamente, y luego tienen hijos, pasa el tiempo y tienen hijos. Sobre ello, ¿qué afectaría, por ejemplo, en la obra, digamos, para ministrar y todas esas cosas? ¿Afectaría? Sí, de acuerdo, mirando la palabra de Dios, por supuesto. Muy bien. Afectaría enormemente como un mal ejemplo, por supuesto, un mal ejemplo, pero entendiéndose que el pastor se casó con la persona que fue el motivo de la separación. Entiéndase bien también, porque hay pastores, y no solo pastores, cristianos, que han sido inocentes en un divorcio. ¿De qué manera? La Biblia dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre, pero a veces el hombre lo separa, aunque Dios dio la orden. Hay hombres, incluso mujeres también, que separan lo que Dios unió. ¿Qué pasa con aquel que no quiere que se separe lo que Dios unió? ¿Qué pasa con la parte inocente, la parte que no cometió adulterio?
esa parte que no cometió adulterio, pues tiene la bendición de Mateo 19:9 para volver a casarse con toda la bendición de Dios. Sin embargo, aquí la pregunta está orientada a un pastor. Si el pastor se casó nuevamente porque él rompió su anterior matrimonio por adulterio, ese pastor no debe de estar en un púlpito, tiene que sujetarse a un periodo de restauración. Sin embargo, si él se volvió a casar porque su pareja le fue infiel, él está en toda la bendición para rehacer su vida porque es inocente. Pero la pregunta iba orientada a que por el mismo problema o por el cual él se separó es que él se volvió a casar. Entonces, si él cometió adulterio y pretende seguir ministrando, no es posible, porque él tiene que recibir primero restauración para poder ir a restaurar. Si él no es bendecido, no va a poder bendecir, porque los que libertan son los que son libres, y si él está sujeto a un yugo de adulterio por pasiones o por cualquier otra situación, él no va a poder ministrar. Dios tiene siempre, detrás de un Elías, Dios tiene 7,000 más que no doblan sus rodillas ante Baal. El ministerio de Dios siempre lo va a respaldar con ese pastor o sin ese pastor, porque la obra es de Dios, no del hombre. Entonces es interesante que podamos también entender que una pareja, aunque hayan formado un gran patrimonio, un gran prestigio como familia, si ellos están en adulterio, Dios no lo respalda, ni tampoco significa que aunque tengan 50 años de estar juntos, lo que es adulterio no lo puede cambiar el tiempo. Lo que lo cambia es el arrepentimiento, y dentro del arrepentimiento es no continuar con esa relación. Es doloroso que una pareja que hayan procreado hijos tenga que separarse, pero por causa de la salvación tienen que hacerlo. Eso tenían que haberlo pensado antes. Recordemos el caso de la samaritana. Jesucristo le dijo: 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. Entonces no se describe en la Biblia cuánto tiempo tenía de estar con ese que Jesús le dijo, y el que ahora tienes no es tu marido. Pero pudieron haber tenido ya años. Quizás todo el mundo los consideraba una familia digna y no lo eran. Quizás él o ella pertenecían a alguien más, porque de hecho Jesús le dijo: y el que ahora tienes no es tu marido. Probablemente le pertenecía a otra mujer y la dejó y se vino con la samaritana. El asunto es que podría haber procreado con la samaritana hijos, patrimonio, reputación, pero eso no es lo que les avala. Lo que les avala es la palabra de Dios a un matrimonio. Y en ese caso podría ser ministro, puede tener un llamado fuerte, pero si está en adulterio, por la pregunta que nos enviaron, si está en adulterio, tiene que entrar en un periodo de restauración, y seguramente Dios tendrá a alguien más para que lo cubra. De hecho, mis amados, a algunas personas se les olvida que detrás de cada Elías hay 7,000. Elías le dijo a Dios: solo yo he quedado, le dijo. Y Dios le respondió: me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Entonces ese pastor que no se preocupe, que entre en un periodo de restauración, si la pregunta está orientada en que él cometió adulterio y por ese adulterio está recasado. Ahora, sí se puede alguien volver a casar con la bendición de Dios cuando es el afectado y cuando ha agotado los recursos de restauración, porque hay casos donde el cristiano quiere perdonar a la persona adúltera y la persona adúltera no quiere la restauración porque tiene ya el yugo del adulterio sobre su alma y quiere ir en esa dirección. Entonces a la persona que le otorga la restauración y no se la reciben, esa persona puede volver a casarse y servir a Dios, y Dios le va a bendecir y le va a respaldar. Realmente es bíblico. Les recomiendo que busquen el tema, el matrimonio y el divorcio. Se me está olvidando el título, aunque no el contenido, pero lo pueden encontrar en Facebook y en YouTube, que se habla acerca de el divorcio, Pastor Elder Figueroa, y el recasamiento. Creo que es el título que tiene ese mensaje, ya tiene un buen tiempo, pero también explico con mucho detalle específicamente de ese tema. Así que vamos a la siguiente consulta en el nombre de Jesús. Dios les bendiga y Dios les bendiga, hermanos. También en el libro de Apocalipsis capítulo 12 habla acerca de la mujer que huye al desierto y se le dan las dos alas de la gran águila. ¿Qué significan las 2 alas y quién es la gran águila? Yo entiendo que el tiempo y medio tiempo son 3 años y medio.
pero lo que significa las alas de la gran águila y quién es la gran águila no he logrado comprender. Y pues si nos ayuda, hermano Elder Figueroa, a discernir y a entender esta escritura. Muchas gracias. Bien, es Apocalipsis capítulo 12. Vamos a ver en el texto que nos están llamando, es Apocalipsis capítulo 12, donde habla de las alas de la gran águila. Ok, estoy buscando el texto. Vamos a buscarlo. Dios nos ayude. Aquí está, verso 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Eso que dice, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, es tiempo tribulacionario, es el tiempo de la gran tribulación o la semana 70 que profetizó Daniel. Es la 70ª semana, es un tiempo terrible. Pero esto de las dos alas de la gran águila es interesante porque hay algunos que han llegado a pensar que es el ejército de Estados Unidos. ¿Qué cosa, verdad? Le están queriendo dar la gloria a un ejército humano. No. La respuesta de esto la tiene la misma Biblia y está en Deuteronomio 32, del 9 al 13, y se lo voy a leer. Dice, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila, pongan atención a esto, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, esas son las alas. Lo que está en Apocalipsis 12:14 es lo mismo que dice Deuteronomio 32. Extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió. Oiga bien, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. La respuesta está en Deuteronomio 32 del 9 al 13. ¿Cuáles son esas alas que se le da a la mujer? Se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. Ok, esa gran águila representa la cobertura de Dios. Y aunque el ejército de Estados Unidos tiene en su símbolo un par de alas, no son esas alas las que van a libertar a este pueblo que describe Apocalipsis 12, sino que Dios, que incluso ha usado al ejército de Estados Unidos, y no solo al ejército de Estados Unidos, ha usado a diferentes naciones para ayudar a Israel. Y de hecho, todo lo que ha recibido Israel de ayuda definitivamente viene de Dios, porque Dios es el que produce el querer como le hace en la persona por su buena voluntad. Aparte dice, nada puede recibir el hombre si no le fuere dado del cielo. Pero aunque Estados Unidos ha ayudado a Israel y también tiene ese símbolo de dos alas, esas dos alas no son las que dice la Biblia. Las que la Biblia menciona tienen que ver con lo que dice en Deuteronomio 32:9. Ok, Estados Unidos ha sido uno de los instrumentos que Dios ha usado para ayudar a Israel, por supuesto. De hecho, se cuenta que en una de las guerras recientes de Israel, cuando Israel no tenía suficiente armamento aéreo o aviación, su aviación no era tan fuerte, se dice que Estados Unidos enviaba aviones, aterrizaban y los pintaban con los colores de la aviación israelí y salían a pelear, pero eran aviones estadounidenses. Eso se maneja de manera vox populi, pero no como confirmación, ¿verdad? Sino como un testimonio a vox populi. Pero aunque Estados Unidos ha ayudado a Israel, no es el único instrumento que Dios ha usado. Dios ha utilizado diferentes instrumentos. De hecho, utiliza a la iglesia orando por Israel. Y dice, se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ok, esa serpiente pues es Satanás, por supuesto. Pero el punto, amados, es que ahí esas alas hace referencia a la cobertura de Dios. Acordémonos que Jesucristo dijo, Jerusalén, Jerusalén, apedreas a los profetas y matas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Claro, porque Él es
el águila que protege y da cobertura, y es la misma águila que se menciona en Deuteronomio 32, 9 al 13. Entonces, esa es la respuesta, mi amado hermano. Espero que le edifique el nombre de Jesús. Vamos a la siguiente. Bendiciones, basado no solo en Apocalipsis, sino en textos antiguos como los escritos por Isaías. Quizás puedan decirnos quién es esa gran ramera de la cual habla el Apocalipsis, esa gran ramera que le fue mostrada a Juan en una visión, y que dice que cuando Juan la vio su caída, se quedó lleno de asombro. Ok, la gran ramera, esa es la pregunta. ¿Quién es? La gran ramera, la Biblia la describe categóricamente en el libro de Apocalipsis y da muchos detalles acerca de ella. No es únicamente una iglesia en específico. De hecho, se ha atribuido solamente a la Iglesia Católica el hecho de ser la gran ramera, y no es únicamente la Iglesia Católica, sino que se trata de una confusión religiosa mayor a lo que la Iglesia de las Campanas ha desarrollado. De hecho, la Iglesia Católica ha sido parte de la gran ramera y tiene que ver con la idolatría, pero básicamente se refiere a un movimiento babilónico, es un asunto espiritual mucho más pesado que deriva, entre otras cosas, la confusión religiosa que se puede observar en el catolicismo, lleno de idolatría y de una serie de referencias. De hecho, la Biblia dice que está vestida de púrpura y de escarlata, y esos son los colores que utilizan los cardenales de la Iglesia Católica. Dice la Biblia de que está sentada sobre 7 montes. La Iglesia o el Vaticano está en 7 montañas. También, de hecho, por aquí tengo la lista, pero no me voy a detener en que podamos ver la lista de esas montañas, porque tengo los nombres, pero el punto es que es parte. Hay mucha referencia y la Iglesia Católica es realmente una parte muy fuerte de ese movimiento de la gran ramera, pero ese movimiento de la gran ramera es la gran Babilonia, es una situación, es como un proyecto de las tinieblas, pero es un proyecto de confusión religiosa. De hecho, podemos ver una serie de sectas, también religiones falsas, imitaciones del verdadero evangelio de Jesucristo, que son derivados de la gran ramera. Por eso el término gran ramera o prostituta tiene que ver con el hecho de vender la fe o intercambiar lo de Dios por beneficios materiales. De hecho, parte de la gran ramera es que en lo que se le llama incluso evangelio han surgido gente con las nuevas indulgencias, que la Iglesia Católica la practicó en aquella época, hace algunos siglos, practicó la venta de indulgencias, vender salvación por dinero. Decían que en el momento que caía la moneda ahí, en el lugar donde sonaba, en ese momento las almas eran libertadas del purgatorio. Toda una falacia. Pero ahora vemos iglesias, entre comillas, evangélicas, que ya no están vendiendo indulgencias, pero están vendiendo pactos, están diciendo a la gente, pacta esto, están metiéndose demasiado en el tema financiero, como si van a poder comprar a Dios. Eso también es parte de la gran ramera, aunque tenga nombre de iglesia evangélica. Por eso no está únicamente encasillado en una iglesia, es porque es un movimiento, es un proyecto de confusión religiosa. Babilonia la Grande, dice la Biblia, la madre de las rameras, también menciona por ahí. Y no solamente tiene que ver con una iglesia, sino incluso con la infiltración que ha habido en el Evangelio de Jesucristo, del cual soy parte, porque soy parte del Evangelio de Jesucristo bíblico, pero sabemos y vemos falsos hermanos, falsos ministros, y están vendiendo la fe, están orientando a la gente a la avaricia y no a la fe, están llevando a la gente a la avaricia y no a la santidad. Eso es parte de ese proyecto llamado Babilonia la Grande, o la madre de todas las rameras, así que, o la gran ramera. Entonces es una situación bien fuerte. Así que, amados, eso es terrible, porque estamos viendo el tiempo final y la apostasía es parte de ese movimiento tremendo. Vamos a la siguiente consulta.
Pastor Elder Figueroa, le habla Joel Zúñiga. Quería saber, pastor, de que si el rey Salomón realmente fue salvo. Algunas personas dudan de que él haya perdido la salvación. Tremendo. Sobre el rey Salomón, algunos dudan de su salvación porque como en el final de sus días la Biblia dice que las mujeres inclinaron su corazón a sus dioses, que son dioses paganos, por supuesto, entonces algunos creen que se perdió. Yo creo que se salvó y les voy a decir por qué. Número uno, Eclesiastés es un libro atribuido a Salomón y en él se mira que hay una especie de arrepentimiento cuando dice que se dio a la locura, al vino, a la risa, se hizo de cantores, de fuentes y de cuantas cosas, y él dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces como que se dio la gran vida pecaminosa y de excesos y que en algún punto recapacitó. Entonces eso como referencia, como yo lo veo como el arrepentimiento de Salomón, aunque lo que él experimenta lo hace en su tiempo final, en su ancianidad, que inclinaron su corazón a los ídolos, es probable que en esa temporada también se haya escrito ese arrepentimiento que es conocido como el libro de Eclesiastés. Entonces, básicamente, podemos ver que Jesucristo también lo menciona. Y cuando Jesús menciona a alguien por nombre, es porque pertenece a él. Podemos darnos cuenta que al rico y Lázaro, a uno le dice el rico de manera genérica y al otro le dice Lázaro por nombre, porque Lázaro había reconocido a Jesús. Porque está el principio que es el que le reconoce delante de los hombres, él también le reconoce delante del Padre y delante de los ángeles. Entonces, cuando Jesucristo menciona a Salomón como un ejemplo, que ni él se vistió con toda su gloria como los lirios, creo que menciona en uno de los evangelios, entonces, dando a entender cómo Dios a nosotros nos va a bendecir y nos va a dar también vestiduras y nos va a tratar bien, en resumido. Entonces, puso de ejemplo a Salomón. Entonces, cuando Jesús menciona a Salomón por nombre, nos está dando una luz que Salomón alcanzó salvación, aparte que era parte de la promesa acerca de lo que se le había dicho a David, y no solo a David, sino que también a Abraham. Entonces, yo sí creo que se salvó. Vamos a la siguiente consulta. Bendiciones, mi nombre es Dixie Leiva y yo estoy inquieta queriendo saber si se necesita estudiar para interpretar la Biblia. Son libros bastante profundos, escritos por más de 40 autores en un periodo largo de tiempo. Necesitamos entonces profundizar hermenéutica, homilética, necesitamos estudiar libro por libro, cuál fue el propósito de cada libro, por qué Dios escribió Génesis, por qué escribió Apocalipsis, por qué escribió toda la historia de Israel, qué es lo que Él quiere comunicarnos con nosotros. ¿Debemos estudiar entonces a profundidad para saber? Es una linda pregunta y definitivamente sí, debemos de estudiar la Biblia. ¿Por qué? Número uno, es porque estamos valorando la palabra cuando la estudiamos. Pero previo a eso es realmente importante poder participar de la esencia divina. ¿Cómo es eso? Ser templo del Espíritu Santo. Y esto tiene que ver con el nuevo nacimiento. Hay mucha gente que quiere ir a estudiar la Biblia, pero como no son templo del Espíritu Santo porque no han entregado sus vidas a Dios, entonces no entienden la Biblia. Y es que el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. Entonces el primer paso yo lo veo en poder ser dirigido por el Espíritu Santo. Y por supuesto el Espíritu Santo nos lleva a un estudio profundo de la palabra y a una interpretación correcta. El hecho de estudiar la Biblia es valorar la Escritura. Yo estoy realmente en contra de aquellos que atacan los estudios bíblicos, que atacan los institutos de la palabra, las escuelas ministeriales las atacan, y yo estoy en contra de esos ataques, porque si un grupo de hermanos que tienen llamado pastoral estudian la Biblia con el fin de tener el conocimiento de las Escrituras para ir a servir a Dios con excelencia, eso es de aplaudirlo. Hay algunos que dicen que no deben de estudiar porque es el Espíritu Santo quien va a dirigir. De hecho, es el Espíritu Santo el que nos dirige a ese proceso de estudiar la Biblia, porque dice la Biblia misma que deseemos la leche espiritual no adulterada.
Entonces, eso de desear la leche espiritual no adulterada es de desear la escritura, desear el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces hay gente que desea estudiar para ser un ingeniero, un abogado, un arquitecto, pero esas son cosas que se quedan en esta tierra de poco valor, mientras que estudiar primeramente para que nuestra alma sea edificada tiene un valor de trascendencia eterna y debería de interesarnos porque tiene que ver con la eternidad. De hecho, cuando Jesús dice escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, esa palabra escudriñar es investigar, es inquirir, y para investigar e inquirir se requiere estudiar de manera metódica. La hermenéutica, la homilética son cosas muy lindas, que son herramientas. El gran error es pensar que son esas herramientas lo que nos encasillan y no darle al Espíritu Santo la libertad de dirigirnos. Por ejemplo, la iglesia donde yo fui formado enseñan homilética, hermenéutica, mucha profundidad bíblica, pero hay algunos detallitos, amados, que como son vasos de barro los que exponen, hay algunos detallitos que no están respaldados por la Biblia ni por el Espíritu Santo, y no me voy a sujetar yo a esos puntos doctrinales, sino que me voy a sujetar al Espíritu Santo. Entonces, por eso es necesario estudiar, pero con la dirección del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué puedo mencionar esto? Por ejemplo, yo creo que la mujer que ora o profetiza sin cubrirse la cabeza frente a su cabeza. Entonces, si a mí me quieren imponer en un ministerio que no hable de eso, cuando la Biblia lo habla, entonces ¿a quién me voy a sujetar? ¿Al dogma o a los procesos ministeriales que seguramente van bien intencionados, pero están tal vez descartando un punto? ¿O me voy a sujetar a la dirección del Espíritu Santo? Entonces me sujeto a la dirección del Espíritu Santo. Hay escuelas que están en evolución. ¿A qué me refiero? Que de repente en ese crecimiento ministerial, aunque tengan 30, 40, 50 años de existir, llegan momentos donde la humildad de esos siervos, hombres de Dios, hermanos en Cristo, aún ya viejos, muchos de ellos, ceden a hacer cambios en cosas que estuvieron ellos obviándolas, pasándolas por alto, y se dieron cuenta que es necesario que las tomen muy en cuenta. Entonces, amados, estudiar la Biblia es agradable a Dios, porque eso es valorar lo que Dios nos envió. Eso es como que tú le mandes a alguien un texto y solo te dejen visto y no le presta atención y ni te responda, ¿verdad? Eso está muy de moda ahora con los textos de WhatsApp, que la gente escribe y cuando solo se leen y no responden, como que se siente como que es un desprecio indirecto. Pero bueno, no sé en sus países, pero aquí en Honduras así pasa, me dejó en visto, o sea, no me respondió y me aparecía ahí la señal que leyó, pero no me respondió. Entonces, no dejemos en visto a Dios nada más, vamos un paso más allá y escudriñemos la Biblia. Hay unos tesoros, amados, en las Escrituras, tan grandes que definitivamente algunos están desperdiciando por no estudiar las Escrituras. Así que es necesario, para poder hacer una buena interpretación, poder conocer las Escrituras. Si Dios, amados, si hay testimonios que Dios ha enseñado a leer a muchos en la Biblia, personas que no saben leer ni escribir, les ha enseñado en la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque Dios está interesado en que la estudien. Les quiero contar un testimonio rápidamente. Cuando yo tenía más o menos unos 11 años, Satanás quería que yo me suicidara. Y en el lugar donde yo me encontraba, algún demonio se acercó a fastidiarme. Seguramente ya detectaba que Dios me iba a usar. 30 años después yo estaría frente a ustedes exponiendo la palabra y querían evitar eso. Resulta que en ese lugar yo estaba solo y se llenó de una atmósfera de desesperación donde Satanás me ponía como opción el revólver de mi papá, que estaba debajo de la cama. Yo me encontraba solo y resulta que ahí en una gaveta habían libros de la Biblia independientes, el libro de Juan, el libro de Mateo, libros individuales. Nunca he vuelto a ver eso en mi vida, pero eran libritos independientes de la Biblia, muy lindo. Pero en mi desesperación, un niño de 11 años, abrí la gaveta, yo sabía que ahí estaba el revólver de mi papá en la cama, pero cuando yo me voy a la gaveta, abro la Biblia, ¡pah! Se rompió aquella atmósfera, se rompió esa atmósfera malévola. Es el poder de la palabra de Dios, porque es palabra inspirada. La gente que abre la Biblia en el Salmo 91, yo estoy de acuerdo que lo abran, pero más que practiquen la Biblia y que habiten al abrigo del Altísimo. Eso es todavía mucho más poderoso. Pero que la Biblia es un libro inspirado por Dios, es un libro inspirado por Dios, que es necesario estudiarlo de forma metódica. De hecho, yo me considero un discípulo de Jesucristo o un aprendiz de Jesucristo, porque son enormes
los beneficios de conocer las Escrituras. Yo no estaría vivo si no practicara lo que la Biblia me enseña. De hecho, he recibido sanidades que la Biblia describe cómo se debe de orar para obtener esas sanidades. Y eso está en el libro de Santiago. Dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos, la oración de fe sanará al enfermo, y habla de ungirlo con aceite. Yo he hecho esos procesos con gente de fe, con ancianos de la palabra, ancianos del evangelio, y he recibido sanidad en el momento de la oración. Se han tardado más en orar ellos que Dios en responder, porque ese es un libro inspirado por Dios. Por eso estoy aquí compartiendo con ustedes, porque a mí me ha bendecido. Yo he recibido 4 sanidades. Y de hecho, si ustedes escuchan en alguna predicación que digo 3, es porque tal vez no había ocurrido la 4ª. Dios me ha sanado, amados, en 4 ocasiones, y estoy orando para que sane mis ojos también, y les ruego que me ayuden a orar también, porque hay una situación en mis ojos que se llama astigmatismo, que es una cierta borrosidad. Por eso cuando miran que tal vez estoy viendo algunas cosas, miran que cierro un poco los ojos. Estoy orando por eso también, para que Dios me sane. Ya me sanó 4 veces. En algún momento puedo testificar que me sanó mis ojos el Señor también. Hay que estudiar la Escritura con seriedad para poder interpretarla, pero sobre todo que el Espíritu Santo nos dirija, porque también se pueden colar en esas escuelas o estudios algunas interpretaciones que no son espirituales, sino almáticas, no demoníacas, almáticas. Tal vez algún ministro que quiso meter un proceso o algún método y se limitó, y Dios tiene algo todavía mayor, más poderoso, y es necesario ante todo ser dirigidos por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nos dirige a estudiar su palabra, y Dios valora mucho esas escuelas que le han dado tanta seriedad al estudio de la Escritura, llámese hermenéutica, homilética, exégesis, llámese escuela ministerial de obreros y todo eso. De hecho, hay escuelas proféticas, no enseñan a profetizar, no es eso. Eso ha sido un error. Lo que hacen es que se reúnen hermanos que saben que tienen el don y comienzan a estudiar lo que la Biblia habla al respecto, comparten experiencias, se edifican, y eso es la escuela profética. Pero no es que les enseñen a profetizar, diga, prepárese de esta manera y usted párese en esta manera para que profetice. No es así. Uno de los grandes errores que la gente cree que las escuelas proféticas enseñan a profetizar. No, enseñan a administrar el don conforme a lo que la Escritura enseña. Vamos a la siguiente pregunta en el nombre de Jesús. Muy buenas tardes, bendiciones. Mi pregunta es, ¿te condena hacerte un tatuaje? ¿Me condena a mí como líder, como adorador, como un servidor de Dios el hacerme un tatuaje? Ok, una pregunta interesante, porque como estamos viviendo un tiempo final, un tiempo del modernismo, el cual ha llegado a las iglesias, un tatuaje no te condena, pero muestra que vas camino a la condenación. ¿Qué significa eso? Recuerda que el cuerpo no es tuyo, es del Espíritu Santo, la Biblia lo dice, y el templo nuestro es santo, y el que destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Está comprobado que los tatuajes dañan las redes neurológicas en el organismo. Está comprobado. Y el hacerse un tatuaje es destruir el templo de Dios, aunque se mire bonito, entre comillas. Entonces, desde ahí ya voy contestando en parte, pero la Biblia menciona en Levítico 19:28 lo siguiente: y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Está claro. Yo ahí lo veo claro que no debemos de hacer ningún tipo de rasguño. Ahora, condena, dice el hermano, va hacia la condenación a alguien que haga eso siendo cristiano, porque está mostrando que está ignorando las palabras de Dios. Y es que ese ha sido un gran problema. Mucha gente, cuando quiere desobedecer una ordenanza bíblica, preguntan y dicen, ¿esto será que me quita la salvación? ¿Saben qué están diciendo? Quiero hacer algo y solo quiero el beneficio de salvarme, aunque no me importe la opinión de Dios. Eso están diciendo. Entonces, eso muestra que van camino a la condenación, porque dice la Biblia que la ira de Dios se revela desde el cielo sobre los hijos de desobediencia. Entonces, en el caso de la gente que se tatuó antes de llegar a Cristo, el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ok,
les voy a contar. Ya ahora con la tecnología se pueden borrar los tatuajes. Se pueden borrar. Claro, no es barato. El proceso no es rápido, pero se pueden borrar. Consecuencias, sí, van a quedar ciertas muestras de que ahí hubo algo. No va a quedar como lo natural, pero se puede. Entonces, que el modernismo que ha ingresado en las iglesias no nos atrape, porque yo escuchaba una sierva, que lo digo, que Dios confirme si es sierva de él, porque tal vez lo sea incluso, pero salió diciendo que se había hecho un tatuaje, y una sierva de renombre, me voy a reservar el nombre de ella, por supuesto, pero se hizo un tatuaje y la gente cuando mira que alguien que lidera hace algo, creen que ese es el filtro es Jesucristo, la palabra, y la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y también habla la Biblia de que imitemos la fe de los pastores, pero no esas obras de carnalidad. Y apareció una mujer que está ministrando en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, que ya alcanzó la ancianidad, y salió diciendo que se había hecho un tatuaje, alborotó el auditorio, y la gente hasta se sintió como que qué gran cosa la que hizo la sierva, ¿verdad? Y no, es un grave error, porque el templo del Espíritu Santo somos nosotros, y el cuerpo no es nuestro, la Biblia lo dice, es de Dios y es santo. Entonces es Dios, amados, el que tiene que dirigirnos. Y de hecho, no solo los tatuajes es algo delicado, hay gente que destruye el templo de Dios tomando frescos de cola, llámense de botellas con logos rojos o rojo con azul, pero que traen 49 químicos y destruyen el templo de Dios y los consumen y dicen, no es lo que entra en la boca del hombre lo que contamina al hombre. Entonces, error, eso se llama sofisma, porque la marihuana también se puede fumar por la boca y sabemos que es mala. ¿Y por qué esos 49 químicos que son tan publicitados que aunque la gente sabe que es malo, los consume, destruyendo el templo de Dios? ¿Por qué sí por la boca? Jesús no se estaba refiriendo a destruir el templo de Dios por lo que entra por la boca, se estaba refiriendo a un asunto litúrgico que estaba dando una enseñanza a Jesús. Pero tatuaje o bebidas carbonatadas son cosas que destruyen el templo de Dios. Ya mencioné que los tatuajes dañan el sistema neurológico, está comprobado a manera de cicatriz de heridas, de la misma manera daña un tatuaje. Así que esto es bien delicado y repito, Levítico 19:28, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. ¿Qué más quieren con eso? Entonces no te condena, pero muestra que vas hacia la condenación porque comenzaste a hacer cosas que Dios no aprueba. Así que es bien delicado este asunto. Vamos a la pregunta siguiente. Bendiciones, bendiciones. Una pregunta para el pastor Elder Figueroa ahí. ¿Cuál es la tribu de las 12 tribus de Israel que no aparecen en el Apocalipsis y por qué no aparecen? Esa es mi pregunta para el pastor Elder. Bendiciones. Ok, creo que una de ellas es la tribu de Efraín. Y esto de no aparecer en la Biblia tiene que ver con la pérdida de los privilegios. Y encontramos en eso la primogenitura de Rubén, que Rubén, él tuvo que ver sexualmente con una de las concubinas de su padre. Eso le hizo perder la primogenitura. Vemos en el caso también el caso de Jacob y Esaú, que Esaú perdió la primogenitura. Entonces, en el libro de Apocalipsis no aparecen todas las tribus que aparecen en el Antiguo Testamento, porque al revisar más profundamente nos enteramos que se cometen pecados. Creo que fue la tribu de Efraín que cometieron, que mataron a todo un pueblo entero, y eso desagradó a Dios. Una venganza que quisieron desarrollar y se les pasó la mano y desaparecieron un pueblo prácticamente. Y eso desagradó a Dios y pierden privilegios. Los excesos siempre van a producir pérdidas de privilegios. Entonces es una situación bien tremenda. Entonces hay cambios, amados, en la Biblia. Hay cambios tremendos. Y uno de esos cambios son es la palabra que ando buscando, lo de sustitutos. Sustituciones es la palabra, ¿verdad? Sustituciones, creo que es la palabra correcta, ¿verdad? Sustituir o sustituir. ¿Cómo es?
sustitución, esa es la palabra correcta. Entonces eso ocurre en la Biblia derivado del pecado. Entonces lo muestra. Entonces eso definitivamente tiene que ver con disciplinas de Dios, porque Dios honra a los que le honran. Dios, amados, es un Dios que habla de preservar la dignidad. De hecho, los que no preservaron la dignidad los entregó a cárceles de oscuridad. Entonces perdieron privilegios, y eso también incluye a las tribus que le fallaron a Dios, y creo que una de ellas es la tribu de Efraín. Entonces, amados hermanos, es una tremenda bendición poder conocer las Escrituras. Hay una pregunta que nos enviaron y la envió José Alberto Hernández, y dice: ¿por qué obligan a muchas personas en las iglesias a dar a la fuerza el diezmo? Ok, esa pregunta nos la enviaron en texto y la vamos a responder. Yo no conozco una iglesia donde se obligue a la gente a dar el diezmo, amado. Yo tengo más de 2 décadas de estar en este evangelio y yo no he visto una iglesia que obliguen a la gente a dar el diezmo, porque el diezmo es voluntario. Si un pastor, porque podría darse, pero si un pastor te está obligando o obliga a alguien a dar el diezmo, amado, váyase de esa iglesia, porque el diezmo se da por gratitud y por reconocimiento de autoridad, y es una ofrenda voluntaria y no tiene nada que ver con la maldición del Antiguo Testamento, donde dice: maldito soy con maldición, cuando habla de que la nación ha robado y se refiere al diezmo, porque eso es para el pueblo de Israel. La iglesia puede diezmar, pero bajo otra dispensación que es según el orden de Melquisedec, y es un diezmo voluntario. Y de hecho se puede dar el diezmo o más del diezmo, el 20%, 30%. A veces damos más de lo que es el diezmo. El diezmo es 100 de 1000, pero si recibiste 1000 y quieres dar 200, pues ya no es diezmo, ya es el 20%. Entonces, la pregunta es: ¿por qué obligan muchas personas en las iglesias a dar a la fuerza el diezmo? Personalmente, yo no he visto en iglesias obligando a nadie. Espero que no estés enviando una mala semilla para hacer quedar mal el evangelio. Pero si tú lo has visto, probablemente ese pastor necesita ser confrontado con la Biblia. Porque la Biblia dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no por obligación ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, o Dios bendice al dador alegre. El asunto es que sí pueden estar ocurriendo abusos, por supuesto, pero no hay que permitirlos. ¿Y cuál es el gran problema? Que la gente no lee la Biblia, y por no leer la Biblia, entonces permiten esos abusos. Y uno de los abusos ha sido en que le enseñan a la gente que el diezmo, si no se practica, se cae bajo maldición o se le está robando a Dios. No, amado, ese texto creo que es Malaquías 3:10, lo voy a leer. Ese texto no tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con Israel, y de hecho ahí mismo lo dice. Pero el gran problema es que mucha gente no lee la Biblia, y como no la leen, entonces se asustan cuando escuchan a un predicador elocuente diciendo esas cosas. Entonces, vamos a ver, Malaquías 3:10, porque es el gran problema, que mucha gente no lee las Escrituras, y es ahí donde la gente entra en esas situaciones. Dice en Malaquías, Antiguo Testamento. De hecho, antes de leerlo, tengo que decirte, esto tiene que ver con la ley para Israel, no para la iglesia. Y dice Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces, eso no es para la iglesia, porque Jesús llevó todas las maldiciones en la cruz. Ahora, el diezmo en el Nuevo Testamento es bíblico, porque la Biblia habla de 3 diezmos, y eso tiene que quedar claro. Y la Biblia habla del diezmo de Jacob, el diezmo levítico, que es el que acabo de leer, y el diezmo de Abraham, o también el diezmo de Melquisedec, porque Abraham se lo entregó a Melquisedec. El diezmo de Jacob es un diezmo condicionado, donde él le dice: si tú me bendijeres y me dieres esto, lo otro, el diezmo de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ese es un diezmo. El otro diezmo es el levítico, es este donde Dios hasta le habla de consecuencias graves al pueblo de Israel. Ellos practican el diezmo hasta el día de hoy, amados, y ellos lo recolectan. Creo que incluso lo manejan, incluso de manera que los empresarios que no están en Israel, creo que envían diezmos a Israel. Ok.
es una ordenanza para ellos. Y han hecho uso de este texto dirigido para los israelitas, pastores, pero como las ovejas no leen, entonces se dejan manipular y caen en temor. Y no es así, porque son 3 diezmos. El diezmo de Jacob, el condicionado. Si me dieres esto, lo otro, el diezmo apartaré para ti. Ok, el diezmo levítico, que es bíblico, porque Dios lo instituyó para el pueblo de Israel, para que los levitas tuvieran un ingreso, ya que para ellos no había herencia de tierra, como le dieron al resto de las tribus. Entonces, las 11 tribus tenían que pagar el diezmo porque los levíticos o los levitas, el sacerdocio, iba a vivir del diezmo del resto del pueblo, y por supuesto de ahí se iban a sufragar mucho de los gastos, por decirlo así, de lo necesario para el culto del Antiguo Testamento. Ok, y el diezmo, según el orden de Melquisedec, es un diezmo, amados, que es un diezmo de la gracia, que lo practicó Abraham antes que existieran los levitas, de hecho, antes que existiera el sacerdocio, y es un diezmo que está activo, pero es voluntario. El que da ese diezmo con alegría, por supuesto, es una semilla que dará fruto, pero no hay maldición si no se da. Lo que hay es bendición y es una siembra, y por supuesto habrá una cosecha, pero la alegría es el elemento importante al momento de dar un diezmo o dar una ofrenda o cualquier cosa que hagamos, incluso un vaso de agua, que de hecho mi esposa me ha traído ya creo como 2 vasos de agua, no se quedan sin su recompensa. Entonces dice la Biblia que ni un vaso de agua se queda sin su recompensa. Entonces ni un vaso de agua, por ser de Cristo, se queda sin su recompensa. No digamos cuando se aporta a una congregación para que puedan pagar la energía eléctrica, para que puedan comprar nuevos muebles para que tú te sientes, incluso, amado, piensa en eso, para que te pongan aire acondicionado, para que vayas a adorar al Señor y tengas esa comodidad. Entonces, para darle un salario también al pastor, por supuesto, es bíblico y es digno, porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario, pero no es obligatorio. Si Dios te está bendiciendo, deberías de diezmar para que ayudes en la iglesia que quizás podría estar careciendo de muchas cosas. Una iglesia, amados, que su congregación no diezma, obligan al pastor a trabajar en lo secular. Dicho sea de paso, el trabajo también del pastor en la iglesia es arduo. Algunas personas de manera errónea dicen que los pastores no trabajan. Error. El trabajo pastoral es mucho más comprometedor que incluso el gerente de un banco. Porque el gerente de un banco trabaja 8 horas y se va a dormir a su casa y el banco puede agarrar fuego y no pasa nada con él. O se puede morir uno de sus trabajadores y no pasa nada con él. Pero en el caso de un pastor, el pastorado no tiene horario. Es 24 horas, 7 días a la semana, los 365 días del año. No hay jubilación y algunos todavía son tan ingratos que murmuran en contra del trabajo del pastor cuando el pastor es psicólogo, es conductor de ambulancia, es cuidador de niños, es consejero familiar, matrimonial, es profesor de Biblia. Es una lista enorme de todo el trabajo que un pastor hace. Es administrador porque administra los bienes de la iglesia para que ustedes tengan comodidad. La lista es bien amplia y algunos aún así se atreven a decir que un pastor no trabaja. ¡Qué error! Le deberíamos de dar a esos murmuradores el trabajo de ser pastores 1 semana. No creo que la terminen. No creo, con el primer endemoniado que lleguen y les toque orar por ellos, se van a la carrera, o que les toque salir a las 3 de la mañana a orar por un enfermo. Eso entre un montón de cosas más que se hacen. Pero el salario del pastor es digno, y entre las ofrendas voluntarias está el diezmo. Y si Dios te está bendiciendo y tu pastor necesita que tú aportes en la iglesia, hazlo de manera voluntaria. A veces los pastores llegan a grados de presionar porque la iglesia es muy dura de corazón, y eso no es un problema ni del pastor sino de la dureza del corazón de los miembros, que el pastor tiene que presionar tanto porque hay tanta dureza que le dan a todos menos al ministerio donde se alimentan espiritualmente. Pero yo no he visto una iglesia donde se esté obligando a dar el diezmo, y si tú la conoces, sal de ahí y vete a otra iglesia, o revisa si es que es desesperación del pastor y tal vez sea un hombre de sana doctrina, pero que está desesperado porque la iglesia lo ha abandonado. Y el modelo bíblico es que los servidos apartan ofrenda para los servidores. Eso está en Corintios capítulo 9, que los que sirven del altar participan y que los que predican el evangelio vivan del evangelio.
Y por supuesto no está hablando de vividores, está hablando de personas que van a subsistir mientras sirven en la obra, van a subsistir por medio de las ofrendas que se dan en la iglesia. De hecho, no todos los diezmos son del pastor, porque llegan a un solo fondo y de ahí se distribuyen según la necesidad que hay. Entonces, la Biblia tiene toda una estructura de cómo se administran los diezmos. Así que esto es parte de lo que Dios nos ha permitido. ¿Hay más? ¿Hay preguntas? Ok, creo que hay más preguntas y vamos a tratar de agregarlas para hacer de edificación. Hay una pregunta que dice: buenas noches, amado pastor. Más que una pregunta, quiero que nos dé un consejo matrimonial. Se sabe que en este tiempo el matrimonio ha sido muy atacado. También un consejo para aquellos que anhelan una esposa o esposo. Ok, esa es una, ¿verdad? Ok, la otra es ya la respondí. Ok, un consejo matrimonial, ¿verdad? Porque en este tiempo el matrimonio ha sido muy atacado. Ok, el matrimonio ha sido atacado porque es parte de la familia, es donde se empieza a formar la familia, y la familia es una institución fundada por Dios, y no solamente eso, sino que también es de lo que se conforma la iglesia. Entonces el enemigo va a atacar la familia o el matrimonio porque lo ha hecho desde el principio. De hecho, Satanás provocó una división en el Génesis, en el huerto. La Biblia dice que Adán no fue engañado. Entonces significa que es muy posible que cuando Eva come del fruto prohibido y Adán lo consume, ella sí fue engañada, pero Adán no. ¿Por qué entonces Adán lo toma? Quizás él se enteró que al ella haber pecado, ella iba a ser expulsada del huerto, y para no quedarse solo, come también para irse con ella. La Biblia dice que Adán no fue engañado. Entonces, Satanás desde el principio ha generado división matrimonial, porque es la institución familiar que Dios fundó. Y el matrimonio es también un modelo de lo que es Jesucristo y la iglesia, o sea que representa algo profético. Ha sido muy atacado, por supuesto, y en estos días he escuchado de muchas noticias de pastores que han perdido sus esposas, porque está escrito también: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y muchas veces el pastor está parado sobre la roca y tal vez la esposa tiene algo vulnerable, una puerta abierta, y por ahí le destruyen el matrimonio. O también a la inversa, también hay pastoras que se paran sobre la roca y los pastores tienen puertas abiertas y el enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, entonces ataca de esa manera. Por supuesto, los matrimonios han sido muy atacados, y el consejo, ¿cuál es? Unidad, la unidad. Otro consejo es al matrimonio: el mejor amigo de una mujer casada tiene que ser su esposo, y la mejor amiga de un hombre casado tiene que ser su esposa. También otro consejo: cuando van a ir a orar, a los matrimonios cristianos van a ir a orar, hombres oren solo por hombres, mujeres solo por mujeres. Y si a un hombre le toca ir a orar por una mujer, llévese su esposa. Y si no puede ir su esposa, pues que el esposo de esa mujer esté presente cuando usted va a orar, porque el enemigo es astuto y anda buscando a quien destruir. Creo que la pregunta incluía también un consejo para los que quieren un esposo o una esposa. Ok, dice la Biblia que el que haya esposa, haya el bien y la benevolencia de Jehová. Ok, es Dios el que da la esposa, es Dios el que da el esposo. Si tú la buscas por tus medios, por ejemplo en Facebook, buscando ahí en grupos solteros en búsqueda de pareja, te vas a encontrar cualquier cosa. ¿Por qué mejor no le dices a Dios, el que da sabiduría, el que dijo al que pide recibe? ¿Por qué mejor no le dices, dame una esposa? Porque tu palabra dice, en el caso de los hombres, tu palabra dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces vas incluso a pedir con fundamento bíblico. El consejo es a los solteros: la Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, ¿verdad? Tocad y se os abrirá. Se está refiriendo en pedirle a Dios. Por supuesto, también peínense, usen desodorante, échense loción o perfume, no sea que ahuyenten a la sierva que tal vez Dios les está enviando y ustedes la ahuyenten porque son personas que no se cuidan. Eso es parte, amados hermanos. Entonces, por supuesto, abran bien los ojos también, dense cuenta si hay alguna hermana en Cristo soltera de buen testimonio, pídansela a Dios.
y acérquense y muéstrense caballerosos y muestren que son personas de bien, que trabajan, que quieren formar una familia. Y por supuesto, el huerto. Ahora se acostumbra a primero buscar a Eva y después juntos formar el huerto. En algunos casos puede ser casi necesario hacerlo de esa manera, pero si se puede preparar el huerto primero para después solo llevar a Eva ahí, mucho mejor. Así que esos son los consejos para el matrimonio. Otro consejo, uno más, es no deben haber celulares con contraseña en un matrimonio. Y si hay contraseña, la contraseña de su esposa, usted tiene que saber la esposo, y la contraseña de su esposo, usted debe saber la esposa. Si hay contraseña, que sea una contraseña para los externos, pero ustedes tienen que conocer la contraseña. Pero no debería haber una contraseña que la esposa no sepa cómo ingresar al teléfono de su esposo, porque ¿qué está ocultando? Así que no, que tienes que confiar en mí. Sí, confío en ti, pero muéstrame lo que eres digno de confianza. Así que estos son los consejos para el matrimonio, porque hay muchas situaciones que se han dado y es impresionante que las estadísticas de rupturas matrimoniales por medio de Facebook es alarmante, es una cantidad exorbitante de matrimonios destruidos por medio de las redes sociales. Así que tengan cuidado, amadas hermanas, y ustedes también, mis amadas hermanas, vístanse bonito para sus esposos, para que no tengan que andar afuera viendo lo que o buscando lo que no encuentran adentro en su hogar. Es interesante que también dice la Biblia que al hambriento hasta lo amargo le es dulce. Entonces no deje que su esposa ande hambriento en la calle, porque cualquier cosa la va a ver agradable. También ustedes, hombres, cumplan los débitos conyugales. El que tiene oídos para oír, entienda estos diseños de Dios. Así que esto ha sido todo por hoy, mis amados hermanos. Les envío un abrazo desde la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras. Su servidor, el pastor Elder Figueroa. A mi lado tengo a mi esposa, que también me apoya, que está monitoreando el sonido. Ella me está dando indicaciones de algunos asuntos que tengo que mejorar acá. Ella está pendiente de varios aspectos y junto a mi esposa, juntamente con ella, les enviamos un caluroso abrazo desde la ciudad de San Pedro Sula, la familia Figueroa. Que Dios me les bendiga. Muy buenas noches. Compartamos esto para que llegue también a muchas vidas. Un abrazo. Bendiciones.